Para los que recién llegan, hay también, ofrecí un pequeño subsidio, es una serie de textos de Santo Tomás que vamos a seguir en esta lección y la que viene seguramente. Así que se puede ir viendo ese texto después, más adelante. Ahora lo que voy a hacer en el comienzo de esta lección es retomar, resumiendo algunas cosas de la lección anterior para entroncar con la de hoy y comenzar el desarrollo. Habíamos hablado de las relaciones entre fe y razón, que es muy importante para hacer bien teología. Si no se tienen en cuenta esas relaciones, después se cae en innumerables errores. Resumiendo y concentrando y tomando pie de algunas cosas de la lección anterior, podemos decir a modo de complemento, profundización y ya preparación inmediata para lo que tratamos hoy, dos cosas. La razón, la filosofía, contribuye a la fe y contribuye al buen ejercicio de la teología. Y ahora lo preciso muy bien, yendo ahí al punto central. Hace su contribución Isabel, permitiendo que sono el razonamiento teórico, non creano. permitiendo... ¿Qué pasó? No, no, alguien prendió su micrófono. Perdón, usted siga. Ajá, perdón. Está bien. Entonces, contribuye la razón a la fe, la filosofía a la teología, permitiendo que el razonamiento teológico demuestre que lo que creemos, lo que aceptamos por fe, no es contradictorio. Así, por ejemplo, el buen filósofo sabe, ahora no voy a explicar el tema en concreto, pero para darse una idea, el buen filósofo sabe que hay que distinguir entre la sustancia y los accidentes. Ante el problema de la consagración de la Eucaristía, sabemos todos que después de la consagración lo que parecía pan ya no es pan, lo que parecía vino ya no es vino, sin embargo sigue pareciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que hace el buen teólogo? Se sirve de los instrumentos que le proporciona la recta razón y descubre que lo que ha habido es un cambio en lo profundo, por el cual ya no está más ahí presente la sustancia del pan, tampoco la sustancia del vino, y en lugar de eso se encuentra el cuerpo, el alma y la sangre, el alma y la divinidad del buen Jesús. Y que lo que quedó del pan y del vino son solamente cierto tipo de accidentes. Y entonces se demuestra que es posible esto porque Dios, que es la causa principal y primera de las cosas, puede suprimir la intervención de una causa próxima, segunda, manteniendo el efecto más remoto. Y entonces Dios, por así decirlo, mantiene los accidentes, suprimiendo la sustancia del pan o del vino, mantiene los mismos accidentes, y esto no es contradictorio. Entonces, esa es la manera en que colabora, por ejemplo, la razón con la fe. Mostrando que no hay contradicción, que no es absurdo entonces, que no es contradictorio. La fe también tiene su contribución con respecto a la razón. Hemos mencionado algunas cosas, ahora concentrando nuevamente, precisando aún más y preparando lo que sigue ahora inmediatamente, decimos que contribuye también dando, ofreciendo como materia a ser creída algunas verdades que la razón podría llegar a conocer con sus solas fuerzas, pero que a causa de la enorme dificultad que encierran, están reservadas al alcance de solo unos pocos. Estadísticamente, en toda la humanidad,
el grupo de los filósofos y los que más se dedican a elucubrar acerca de ciertas cosas es un grupo exiguo, es pequeño. Y entre los filósofos ni siquiera todos han pensado correctamente. Valga el ejemplo, la pregunta que me hicieron la semana pasada acerca de la inmortalidad del alma. Hay todo un razonamiento filosófico, profundo, difícil, yo traté de simplificarlo, pero que no es de fácil acceso. ¿Y entonces qué hace la fe? Bueno, justamente nos ofrece también, como materia a ser creída, esa verdad. Aquel que puede llegar con su razón, con su sola inteligencia, a demostrarla, pues bien, ya no cree en eso, lo sabe por demostración filosófica. Y su fe se dirigirá a otras verdades que son totalmente inaccesibles. Aquella persona que no pueda llegar a seguir todo el razonamiento, pues bien, ningún problema. Asume como dato de fe también esas verdades. Este tipo de verdades son las llamadas, por Santo Tomás mismo, preámbulos de la fe. Entre ellos se cuentan, por supuesto, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y algunas otras de ese tipo. Bien, ¿y por qué quise hacer esta mención y volver sobre esto? Porque justamente en la Suma de Teología de Santo Tomás se ve cómo muchas veces el doctor Angélico echa mano, dentro del contexto teológico, de muchas verdades que son de este tipo. Son filosóficas, pero difícilmente accesibles. Y entonces Santo Tomás, con su sabiduría, va entremezclando cosas que son exclusivamente de razón y cosas que son exclusivamente de fe, y al mismo tiempo presentando algunas cosas que la razón podría conocer, pero que son accesibles a unos pocos, y las presenta en el contexto teológico. Por eso empieza la cuestión 2 de la Suma de Teología con el estudio de las pruebas de la existencia de Dios. El que no llega a seguir el razonamiento filosófico, pues bien, hace el acto de fe, como cualquier cristiano normal, y sigue adelante. El que llega a hacer el razonamiento filosófico, pues bien, tiene otro tipo de aporte, otro tipo de perspectiva. Bueno, dicho eso, ya hemos mencionado el nombre de esa obra, la Suma de Teología. La Suma de Teología de Santo Tomás es, digamos, esto yo no reconozco que es una opinión, quizás hay otros que opinan distinto, pero personalmente estoy convencido de que no hay ninguna obra en toda la historia de la intensidad del pensamiento, de la profundidad del pensamiento, sea comparable a ella. No hay otra. Es una cosa única. Por supuesto, no es la Biblia, no es la palabra de Dios, entonces es muy inferior, sin comparación a la Biblia, no es inspirada en ese sentido, pero dentro del marco de las obras humanas, hechas por mano de hombre como autor principal, no hay, por profundidad e intensidad de pensamiento, obra alguna que se pueda comparar a la Suma de Teología de Santo Tomás. La Suma está pensada en base a 3 partes, según un esquema que se llama clásicamente exitus reditus, es decir, salida, surgir desde, y reditus, vuelta. Como es todo un proyecto en el cual se muestra cómo todo surge de Dios y todo vuelve a Dios. La primera parte de la Suma está constituida entonces por todo el estudio de los actores de este drama, por así decirlo. Después de una introducción general a toda la Suma, que es la cuestión 1 de la primera parte, empieza la primera parte propiamente con la cuestión 2, que trata acerca de Dios y el Dios 1. Después, terminado el estudio de Dios en su naturaleza única, sigue el estudio de las 3 personas, que es lo que abordamos
a partir de hoy. Después de eso, que es como eso, por así decirlo, con una imagen, una metáfora, es como Dios fructifica dentro de sí mismo. Ese fruto interior son las tres personas, por así decirlo. Y después se pasa a estudiar el fruto exterior. Dios es tan bueno, desborda tanto de bondad, que además de ser infinitamente feliz en sí mismo, explota de bondad y libremente llama a otras cosas a participar de su alegría, de su felicidad, de su bondad. Y eso es la creación. Entonces sigue el tratado de la creación. Y después, dentro del tratado de la creación, se van estudiando primero las criaturas superiores, los ángeles, después toda la creación corpórea y dentro de ella la criatura principal, que es el hombre. Ese estudio empieza en la cuestión 75 y termina después en la cuestión 99, 100, 101. Ahí empieza a hablar ya después de todo cómo Dios va gobernando el mundo a través de las criaturas superiores. Pero ese es otro tema. Después de eso sigue la segunda parte de la suma. La segunda parte está dedicada a estudiar cómo el hombre encuentra su felicidad solamente en Dios y cómo entonces tiene que volver a Dios, unirse a Dios, alcanzar su felicidad a través del ejercicio de las virtudes según los distintos estados de vida. Entonces, la primera parte de la segunda parte estudia los grandes tratados, el tratado del fin del hombre, el tratado de la conciencia, el tratado de la ley, el tratado de la gracia, el tratado del pecado. Después la segunda parte de la segunda parte trata más en concreto todas las virtudes, primero las teologales, después las cardinales, todas acompañadas por los dones del Espíritu Santo correspondientes, las bienaventuranzas correspondientes y los vicios correspondientes. La última parte está dedicada especialmente a los estados de vida. Pero como todo este panorama es tan hermoso y tan inmenso, tan inabarcable y tan inaccesible al hombre, la tercera parte de la suma está dedicada a mostrar cómo Dios mismo viene a ayudar al hombre para llevarlo a realizar todo esto. Y se estudia entonces la encarnación y la iglesia, es decir, la comunicación de la gracia a través de los sacramentos. Por eso la primera parte está dedicada al estudio del Verbo encarnado, que ustedes están siguiendo ese curso con el Padre Federico. La segunda parte del estudio del Verbo encarnado está dedicada a estudiar desde el punto de vista de la teología especulativa toda la historia de Jesús, su nacimiento, su vida pública, su pasión, resurrección y ascensión. Y después de eso, ya con Jesús en el cielo, se abre el telón y empieza a estudiarse los sacramentos, que Santo Tomás titula esa parte los sacramentos de él, de Jesús, pero no en el sentido de que le pertenezcan, también porque le pertenecen, sino en el sentido de que lo significado a través de los sacramentos es él. Entonces, a través de los sacramentos, en la celebración litúrgica, siempre tenemos un contacto viviente, real, con Jesús viviente, real. Es enorme todo esto. Bueno, eso es la suma de teología de una profundidad, una belleza, insisto, única. Nosotros vamos a estudiar un poco de esta parte dedicada a la Santísima Trinidad. Y en esta parte, Santo Tomás, bueno, estudia con mucha precisión los distintos aspectos. La primera partecita está dedicada a lo que empezaremos a estudiar hoy, que son las procesiones divinas. Antes de entrar en ese tema puntual, quiero decir una cosa muy particular. Ya sabemos que la suma de teología está dividida en 3 partes. Cada parte se divide en tratados. El tratado que empezamos a estudiar hoy es el de Dios Trino. Cada tratado está dividido en cuestiones, que serían las grandes preguntas, los problemas. Como ustedes saben, el signo de interrogación que escribimos en castellano, en inglés se escribe solamente al final, ¿no? Miren, entonces,
Ese signo, como ustedes saben, viene de los antiguos escritores medievales. En el medioevo, cuando escribían, en el medioevo latino, no existían los signos de interrogación como hoy los conocemos. Escribían una frase y al final ponían punto y la palabra quaestio, punto. Esa palabra quaestio indicaba que la frase era una pregunta, un planteo. Después, para abreviar, dejaron la Q y la O. Después, para abreviar, dejaron la Q y un puntito chiquitito. Después, para abreviar más, hicieron la Q con un puntito abajo. Y para escribir rápido ya hacían la Q más rapidito y quedó lo que hoy conocemos como el signo de interrogación, que significa quaestio, pregunta. Entonces, son las grandes preguntas, las cuestiones. Hoy vamos a empezar a estudiar la cuestión acerca de las procesiones. Y cada cuestión está articulada. Hay como distintos subproblemas que hay que ir tratando de a poquito. Las articulaciones de la gran pregunta. Esos son los artículos de la sub. Cada artículo tiene además una estructura que hay que conocer bien para leer bien el artículo. La estructura del artículo es la siguiente. Se encuentra el título, que no es lo que aparece inmediatamente arriba, sino lo que está anunciado al inicio de la cuestión. Fíjense en el texto que les mandé, hay una lista al inicio de los nombres de los artículos. Es ese el título de cada artículo. Después sigue la parte llamada en latín videtur quod non, parece que no, es como el planteo contrario, y sigue una serie de objeciones que en el texto ustedes van a ver en negrita, titulada dificultades. Son las objeciones. Es decir, aparentemente la cosa no es como anuncia el artículo. Y son las grandes dificultades, los reparos que se pueden avanzar contra la tesis que se anuncia sostener. Después sigue el llamado sed contra. En latín quiere decir pero, contra esto está que, el sed contra, esa partecita que aparece después de las dificultades, suele estar tomado de los santos padres, de la Biblia. Normalmente es un recurso a una autoridad en el ámbito de la fe. Después sigue la respuesta, clásicamente el llamado corpus del artículo, que es lo más importante. Es donde Santo Tomás expone la tesis sostenida y los motivos por los cuales se la sostiene. Después de esa gran respuesta sigue la serie de las respuestas a las dificultades. Y entonces el texto está redactado así. Pero contra esto está que, bla, bla. Por lo tanto, respondo diciendo que, bla, bla. Y por lo tanto, a la primera objeción, que tal cosa. A la segunda, que respondo que tal otra cosa, etc. Para leer bien la suma, cuando uno empieza sobre todo, hay que ir primero al título, después eventualmente al sed contra, para asegurarse en base a una autoridad, después al corpus, después hay que leer cada objeción y su correspondiente respuesta. Primera objeción, respuesta, segunda objeción, respuesta, tercera objeción, respuesta a la tercera objeción. Esa es la manera correcta de leer. Si uno empieza leyendo mal, leyendo todo como si fuera un libro normal, uno puede confundirse y perder la coherencia misma y la fuerza misma que tienen ciertas cosas. Bueno, esto como presentación general. Nosotros vamos a estudiar hoy entonces la cuestión primera que se refiere a las procesiones. ¿Y por qué? Santo Tomás explica siempre en las introducciones que va haciendo el porqué del orden que él propone. Sabemos que en Dios hay tres personas y sabemos que los nombres de las personas, al menos dos, al menos por el momento, el Padre y el Hijo, son nombres de relación. Y Padre e Hijo implican cierta derivación.
Entonces tenemos tres temas: personas, relaciones, origen, procesiones. Y entonces, para llegar a entender bien lo que son las personas en Dios, primero hay que estudiar las procesiones, después las relaciones y después las personas. Entonces nosotros estamos en este puntito chiquito, pero que nos va a ayudar un montón, el puntito dedicado a las procesiones. Ahí tenemos el primer artículo, que es muy interesante, y se plantea directamente si es verdad que en Dios hay procesiones. ¿Hay procesiones en Dios? Procesión, ¿qué quiere decir procesión? Proceder, ir para adelante en algo. Ustedes conocen la procesión de entrada en la misa. Se llama procesión porque es caminar hacia adelante saliendo de algún lugar. Cuando se empieza desde el atrio de la iglesia, desde la puerta, se llega hasta el altar, la procesión de entrada. Está la procesión de las ofrendas, los domingos, los fieles llevan las ofrendas. Procesión, la procesión del Domingo de Ramos, la procesión de Corpus Christi. Conocemos las procesiones. Es como marchar. Pero una procesión implica salir desde un lugar y llegar a otro, o dar una vuelta. La gran pregunta es si en Dios hay procesiones. ¿Por qué se hace ese planteo? Y porque parece difícil. Porque la procesión implica siempre un salir. Y nosotros nos preguntamos si en Dios hay procesiones, adentro de Dios. Como la procesión parece significar salir, es como que hay algo raro, casi como que aparentemente hay una contradicción. Y he aquí cuando viene la razón, a partir de la buena filosofía, en auxilio para dar posibilidad de profundización al discurso propiamente teológico. Santo Tomás empieza con un argumento de autoridad. Contra todas las apariencias está esto. En San Juan, el Evangelio de San Juan, Jesús dice: yo procedí de Dios, yo procedo de Dios, yo vengo de Dios. Ese término, esa expresión, significa sin más que hay procesiones en Dios. Punto. El punto de partida es la palabra de Dios o la tradición viviente de la iglesia, pero siempre un dato revelado. Así funciona la buena teología. Entonces tenemos que tratar de dar cuentas con el buen uso de la razón de este dato de fe. Entonces Santo Tomás empieza ahí, voy leyendo, entra a presentar su respuesta a partir de ese sed contra, y empieza afirmando, retomando esa idea. La Sagrada Escritura, hablando de Dios, emplea términos que pertenecen a la procesión. Fíjense que Jesús dice en la última cena: cuando yo vaya al Padre, le pediré al Padre y Él os enviará un paráclito. Eso también es como procesión, es algo que surge, hay todo un lenguaje, todo un vocabulario que se refiere al proceder. Eso es el dato. Bien, hay distintas maneras de entender la procesión. Entonces Santo Tomás empieza a tomar pie de los errores para presentar por contraste la verdad, lo que es correcto. Hubo un hereje, Arrio, en los primeros siglos, el cual negó que Jesús, o mejor, la palabra con mayúscula, el verbo de Dios, negó que el verbo, naturalmente también el Espíritu Santo, fueran Dios. ¿Por qué? Porque él pensaba que la procesión es como la derivación de algo, como un efecto surge de la causa. Entonces, cuando una mujer cocina un pastel, una torta, lo pone en el horno, después lo saca, está bien, es una cosa que ella hizo, es un efecto, pero no tiene la naturaleza de ella.
Entonces no es un ser humano, es un pastel, es un producto. Entonces Arrio dice, sí, hay procesiones, claro que sí, pero lo que procede es una criatura, es un producto, no es Dios. Entonces negaba la divinidad del Verbo, del Espíritu Santo. Y hubo otro hereje, Sabelio, que tomaba también la procesión, pero a la manera de un producto, pero tomando en cuenta otra cosa. La manera en la que la causa se expresa en el efecto. No el hecho de que el efecto salga de la causa, sino cómo la causa se refleja en el efecto. Ejemplo, si uno ve una obra de arte contemporáneo, le dan ganas de ponerse a llorar, ¿no? Dice, ¿qué es lo que trató de hacer este escultor? Es una cosa indescifrable, absurda, fea, desagradable. Uno ve la Piedad de Miguel Ángel y ve lo que hace Miguel Ángel con el mármol, y a partir de los pliegues del mármol uno se puede dar cuenta de lo que tenía adentro del alma Miguel Ángel. La fineza del alma de Miguel Ángel, su delicadeza, su percepción de los misterios de la fe. Las obras de arte contemporáneo, lamentablemente, nos hacen ver muchas veces el vacío que hay dentro del alma del hombre contemporáneo. Pero estoy hablando de cómo entonces otro hereje también usó la procesión, pero en un mal sentido, tomándola desde este punto de vista de cómo la causa se refleja en el efecto, y entonces decía, Dios es uno, pero lo llamamos trino según distintos aspectos, distintos puntos de vista, pero siempre el mismo Dios único. Y entonces, en cuanto que es el creador, lo llamamos Padre. En cuanto que se hizo hombre, lo llamamos Hijo. En cuanto que nos santifica a través de la gracia, lo llamamos Espíritu Santo. Pero es el mismo Padre el que nos santifica con la gracia, y entonces lo llamamos Espíritu Santo. Es como una cáscara exterior, una denominación externa. Esta herejía se llamó modalismo, con D, modos, de modos. Es el mismo Dios con tres figuras exteriores distintas, como tres revestimientos distintos. La otra herejía es una de las maneras del llamado subordinacionismo. Una persona que es superior a las otras dos, las cuales por consiguiente son criaturas. Bien, Santo Tomás dice, y acá viene lo más profundo, es impresionante esto, vamos más adelante en el texto, si alguien mira esto con atención, verá que tanto Arrio como Sabelio, que fue el segundo hereje que mencioné, entendieron la procesión en cuanto que es algo que termina en el exterior, hacia afuera, y por lo tanto ninguno afirmó que hay procesiones en Dios mismo. Tomaron la noción de procesión como el mero surgir hacia afuera, el surgir de un efecto a partir de la causa, el reflejarse de la causa en un efecto. Pero Santo Tomás va más a lo profundo y dice, hay que considerar la cosa con mucha mayor atención y acordarse que cuando la Escritura afirma cosas de Dios, hay que atribuírselas a Dios, porque la Biblia habla con un lenguaje humano. Hay que atribuirle esas cosas a Dios tomando como pie, como base,
las criaturas superiores, las criaturas espirituales, porque son más perfectas y son, si bien a una distancia infinita, pero son más semejantes a Dios que las criaturas meramente corpóreas. Y la Escritura atribuye procesiones a Dios. Por lo tanto, hay que aplicar la noción de procesión a Dios según el tipo de procesión que hay en las criaturas espirituales. Y esta observación de Santo Tomás es muy profunda, porque nos pone ya derechito en la línea para ir entendiendo bien cómo es posible hablar de procesión en Dios. En efecto, cuando se hace una actividad, el carpintero, ¿no?, se pone a trabajar la madera, ¿no?, hace una actividad, golpea con el martillo y los clavos, y a partir de esa actividad resulta una transformación de la madera, una silla, una mesa, y está bien. Ahí hubo una procesión exterior, hacia afuera, se transformó una cosa. Al término, al final de la acción del carpintero, se obtiene un resultado, un producto. Perfecto. Hasta ahí estamos, es lo que se ve siempre. Ahora bien, las criaturas espirituales, por ejemplo, nuestro ángel de la guarda, tienen inteligencia, como nosotros. Y fíjense, voy a usar el mismo ejemplo del carpintero, pero antes de que haga la silla. El carpintero, antes de hacer la silla, o pongamos que es un ebanista y quiere hacer una hermosa escultura en madera, antes de hacer la escultura, piensa y se hace una imagen de lo que quiere producir en la escultura. Antes de haber transformado la madera, hubo algo que, por así decirlo, nació, fructificó en su interior. A partir del acto intelectual de proyectar lo que quiere hacer, en este caso la estatua, vamos a Miguel Ángel, ¿no?, hizo oración, se imaginó a la Virgen, Jesús, y dijo, tengo que expresar este momento, tengo que expresar estos sentimientos de María. Y todo eso, él lo tiene en el intelecto, lo tiene en el alma, antes de fraguarlo en el mármol. La procesión exterior de la estatua es un resultado exterior. Si Miguel Ángel se hubiera muerto antes de llevar a cabo la transformación del mármol, igual hubiera tenido en su alma la idea interior de eso que iba a hacer. Esa idea interior surge a partir de una acción, no a partir de la acción de pegarle martillazos con el cinceladas al mármol, sino a partir de la acción de entender. Cuando alguien entiende, forma en su interior siempre e invariablemente lo que propiamente es la palabra. Fíjense que todas las personas, todo el mundo, salvo los que han estudiado bien filosofía, pero todo el mundo piensa que palabras son los sonidos o las cosas que vemos escritas. No, eso son manchas en un cuaderno, en un libro. Son manchas ordenadas según un ritmo, según una convención cultural. El sonido es movimiento del aire, pero a través del movimiento del aire articulado en cierta manera, lo que hacemos es transmitirnos unos a otros lo que hemos concebido en nuestro interior, nuestra palabra interior. Esa palabra interior es totalmente inmaterial, puramente espiritual, y es el fruto interior del acto de entender.
y no implica nunca, no implica de por sí un resultado exterior. Puede quedar totalmente adentro. Algunos tienen secretos que no han comunicado a otros. Algunos tienen ciertas cosas muy profundas que solo comunican a su director espiritual, a su confesor o solamente a Dios, y no le van a comentar a otras personas. O a algún gran amigo, pero no a otros. O el esposo a la esposa al esposo, pero no a otros. Son dimensiones de la intimidad que uno conserva con su palabra o sus palabras interiores. La voz, el sonido externo, es un signo expresivo de la palabra interior. Para ser precisos, en buena teología y buena filosofía, esa palabra interior es el llamado verbo. Y por eso se dice que ya en el principio, Juan 1.1, ya existía el verbo. No me gustan esas traducciones en castellano que ponen en el principio existía la palabra. No, porque uno tiende a interpretarlo mal, como un sonido, como que Dios habla en el sentido de emitir sonidos. No. Es el verbo, la concepción interior de Dios. Y dado que cuando aumenta la dimensión de interioridad, tanto más rico es el contenido. Pensemos lo que decía antes, un pintor o un escultor contemporáneo y Miguel Ángel. Una diferencia enorme. Pensemos la música del rock el heavy metal de ahora, el rock pesado o la música más rítmica. Comparemos eso con Mozart. No se puede. Hay una riqueza interior enorme de un alma que es desbordante. Bueno, un ángel es mucho más. Y Dios es infinitamente más. Pero siendo puramente espiritual y teniendo inteligencia, nada impide que en Dios haya un surgir, una procesión puramente interior, a la manera como en las criaturas espirituales hay una procesión interior de su propio verbo mental. Y es esto lo que ocurre en Dios. Dicho esto, hago la lectura de corrido de la parte final del texto. Santo Tomás, entonces. Como Dios es superior a todas las cosas, lo que se dice de Dios no se ha de entender al modo como lo hallamos en las criaturas ínfimas, cuáles son los cuerpos, sino la manera como se hallan las criaturas superiores, que son las sustancias espirituales. Sin olvidar que la semejanza que en ellas sorprendemos no alcanza a representar la realidad divina. Dios es, pero muchísimo más superior, infinitamente más profundo. Entonces, sigue el texto, no hemos de entender la procesión al modo como se realizan los cuerpos, como un producto externo, siempre inferior. Bien se trate del movimiento local, la procesión que dije al inicio, ¿no? Como es la procesión de entrada en la misa, o de la acción de las causas cuando producen un efecto exterior, el carpintero que hace una silla, el escultor que hace una estatua, o cuando se calienta el café, como sería el paso del calor de un cuerpo caliente a otro que se va calentando, sino que hay que entender esta procesión en cuanto emanación, surgir, brotar, inteligible del intelecto, y como emana de aquel de quien lo dice, lo pronuncia en su interior, el verbo inteligible, la palabra interior que permanece en él. Y así, en este sentido, es como la fe católica admite procesiones en Dios. Y dicho esto, terminamos la explicación de hoy. Queda lugar y margen para preguntas. Pero fíjense, quiero subrayar eso. Qué profundo y qué preciso que es Santo Tomás.
Esto después, esto es el comienzo de toda la cuestión. Después hay que ver cómo esto se aplica propiamente a la persona del Hijo, cómo se aplica a la persona del Espíritu Santo, y después ya para profundizar queda muchísimo más. Bueno, dejamos ahora lugar para las preguntas, si es que las hay. Sí, padre, una pregunta. Esta es una refutación del siglo XIII por parte de Santo Tomás para Arrio y para Saverio. Pero en sus tiempos, en el siglo IV o V, cómo se refutaron estas herejías? Bueno, bien, no, las refutaciones fueron de distinto tipo, ¿no? Pero más que... esto es una refutación en sentido amplio. La refutación en estas cosas, cuando hablamos de problemas en la fe, la refutación siempre consiste en mostrar por qué y cómo lo que decimos creer está fundamentado en las fuentes de la revelación. Los padres de la Iglesia, especialmente, por ejemplo, San Atanasio, demostraban que el Verbo es Dios a partir de muchos textos de la Sagrada Escritura. Lo mismo contra Sabelio, se demostraba a partir de muchos textos que hay una distinción real, no aparente, entre las personas divinas, pero eso a partir de los textos mismos de la Sagrada Escritura, no a partir de un razonamiento como el que acabamos de presentar. Todo esto el Santo Tomás lo va haciendo, es obviamente un progreso enorme, pero no estaba con esta claridad y esta precisión anteriormente a Santo Tomás. Pero sí estaba toda la refutación en cuanto a la base bíblica. Todo eso sí estaba hecho, pero muy bien por los padres de la Iglesia, muy bien. De hecho, con mucha profundidad, por ejemplo, los capadocios, San Basilio en concreto, demuestra la divinidad del Espíritu Santo, por ejemplo, a partir de la divinización que tenemos. La Sagrada Escritura habla, por ejemplo, la carta de San Pedro, la segunda habla claramente de que nosotros, por la gracia, somos hechos partícipes, por participación, de la naturaleza divina. Y eso nos lleva a transformarnos en dioses. Lo que el demonio quería dar de manera malvada y por caminos tortuosos, Dios nos lo quería dar en cambio por su gracia. Pero también la Escritura habla permanentemente de cómo el Espíritu Santo es el agente directo de la santificación, puesto que el efecto del proceso de santificación es la divinización del alma y la causa directa, por así decirlo, la persona a la que se atribuye esto es el Espíritu Santo, necesariamente el Espíritu Santo tiene que ser Dios. Así lo argumentaba San Basilio, muy bien. Es decir, había muchas maneras de enfrentar estas herejías. Pero aprovecho la pregunta para mencionar una cosa. Fíjense, esto que expliqué de Sabelio, esa herejía que sostenía que es un único Dios, pero una única persona que aparece con tres máscaras distintas, esto mismo lo sostiene ese teólogo aberrante, herético, neomodernista, que es Karl Rahner en el siglo XX, y que es lo que estudian en muchos seminarios hoy en día, y universidades, y lo enseñan como si fuera teología católica, una cosa absurda, terrible. Lo arreglan, lo van adornando, maquillando, lo tratan pero siguen diciendo las mismas tonteras de siempre. Es terrible. Con un lenguaje mucho más complicado, más alambicado, porque toman términos de la filosofía moderna, entonces van embarullando todo, pero terminan repitiendo errores antiguos. ¿Sí? Hay algunas preguntas en el chat, padre, si gusta leerlas. A ver, perdón, ahora acabo de darme cuenta, gracias. Si no me... Bien, se podría decir que el verbo son las ideas que pasan por la cabeza de Dios. Muy buena pregunta. A ver, propiamente no. El verbo es
ya lo vamos a estudiar mejor. Hasta ahora lo único que hemos estudiado es que en Dios hay procesiones. Lo sabemos por la Biblia y sabemos por qué es posible, por qué no es contradictorio. Punto. Eso es lo que sabemos hasta ahora y lo sabemos súper bien. Después habrá que hacer profundizaciones. Anticipando un poco, digo entonces, el verbo es uno. No son muchas ideas que Dios tiene, no es como nosotros. Nosotros somos imperfectos. Y para entender cosas tenemos que armarnos muchas nociones y hacer un trabajo enorme con el intelecto. No, Dios es infinitamente perfecto y le basta una sola idea para saber todo. Y esa idea única es tan perfecta que así como el Padre es viviente, ella es viviente. Así como el Padre es todopoderoso, ella es todopoderosa. Y todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y viceversa. No es como nuestras ideas, que son como una copia, un reflejo, algo débil, etéreo. La idea de la piedad, la imagen que él se hacía de la Virgen María, no tiene un corazón, no palpita, no vive, es una imagen, un pensamiento. No es así, el verbo de Dios es infinitamente perfecto. Por eso es una procesión que queda totalmente dentro de Dios mismo y no multiplica a Dios. Es el único Dios. Pero ya tenemos una distinción de Dios de dos personas. Gracias al único verbo, Dios conoce todas las cosas. Y todas las cosas posibles, las que podría haber creado y no quiso crear, porque no está obligado a crear todo lo que puede pensar, por así decirlo, ¿no? Así que no es que a Dios se le pasan cosas por la cabeza, ya lo vamos a ver mejor, pero es el fruto interior de la profunda e infinita vitalidad divina. Dios está permanentemente en un acto de entender, de disfrutar de su propia presencia, entenderse a sí mismo. Eso lo colma de felicidad y eso es el verbo. Fíjense qué lindo cuando uno va entendiendo mejor las cosas, uno dice, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué hermoso esto! Y uno está contento, se alegra. Bueno, Dios entiende infinitamente mejor, permanentemente mejor, inagotablemente mejor, y la felicidad que eso le causa es incomparable con nuestra pequeña felicidad. Y no es que se le pasan cosas por la cabeza de a poquito. Está siempre, por así decirlo, en ese acto pleno y desbordante de felicidad por su verbo. Segunda pregunta, la recomendación de bibliografía de la clase pasada. Ah, sí, perdón, lo cuelgo después. Ahora no podría porque me voy a... Gracias, tenía que hacerlo otra vez y me olvidé. Después entonces voy a mandar un mensajito con la recomendación de bibliografía. Tercera pregunta, la herejía del subordinacionismo, si puede asimilarse a la creencia de la Trinidad de los ortodoxos. No. La creencia de la Trinidad de los ortodoxos, en su fe en la Trinidad, es correcta. Ellos aceptan, proponen, creen, aceptan como nosotros que hay un solo Dios, tres personas divinas, iguales en poder, en sabiduría, en felicidad, idénticas en su naturaleza divina, que no son tres dioses, un único Dios. Todo eso lo aceptan. Ellos proponen una explicación defectuosa que, sin que se den cuenta, lleva, de hecho, a negar la divinidad de alguna de las personas o del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es otro tema. No es que ellos sean subordinacionistas, que confiesen, que declaren, que propongan un subordinacionismo.
que su explicación de las procesiones trinitarias sea errónea y lleve al subordinacionismo, sí, pero no es eso lo que ellos procuran, lo que ellos procuran confesar, no es eso lo que ellos creen. Es una consecuencia necesaria, pero no deseada. Santo Tomás menciona un par de herejías trinitarias. ¿Se puede decir que en ellas están contenidas todas las herejías de todos los tiempos en cuanto al modo de las procesiones? Vaya pregunta. Sí, tendría que pensarlo mucho más para dar una respuesta correcta. Pero digamos que en su raíz con Z, creería que sí. De manera entonces indirecta y por lo tanto mediata. De manera inmediata no. Uso una comparación. El alma entiende todas las cosas, el alma siente las cosas, etc. Sí, de manera mediata, no inmediatamente. Inmediatamente entiende el intelecto y siente el sentido. Y el alma entiende y siente mediante el intelecto, mediante el sentido. De la misma manera, o análogamente, yo respondería, las herejías se refieren en definitiva a eso, a problemas con la Trinidad. Yo diría en su raíz, de manera indirecta y por lo tanto mediata, sí, de manera inmediata, no. Entonces, otra pregunta, ¿el verbo es el entendimiento único, vivo e infinito de Dios? ¿Se podría afirmar así? No, ya vamos a ver mejor por qué. Pero el entendimiento de Dios es la naturaleza divina misma. Fíjense que acabo de decir que el alma, nuestra alma, entiende mediante el uso de su inteligencia. Como nosotros somos criaturas finitas, limitadas, estamos compuestos de sustancia y accidente. La sustancia sería en este ejemplo el alma, el accidente, el entendimiento, el intelecto. Lo usamos cuando queremos y entonces pasamos al acto de entender. Y cuando pasamos al acto de entender, formamos un concepto. Dios, en cambio, es una única naturaleza divina. Para hacer el paralelo con el ejemplo, sería como el alma, pero no está enriquecido por un accidente que sería el entendimiento. No. Lo que en nosotros es un accidente, en Dios es la sustancia misma. Y no es que el entendimiento, que es la sustancia misma de Dios, esté esperando ponerse en actividad para pasar a ejecutar el acto de entender. No es que está durmiendo un momento y después se despierta y empieza a funcionar como nosotros. No, está permanentemente en acto de entender. Y no haciendo muchos razonamientos como nosotros, sino un único acto, infinitamente plenificante. Ese acto mismo es la naturaleza misma divina. Y de ese acto mismo, por así decirlo, brota la expresión, el verbo, lo que nosotros llamamos, con otros términos también referidos a nuestro intelecto, el concepto, lo concebido. Por eso es como un hijo. Y eso que brota, el concebido con mayúscula, es la persona del hijo. Para seguir con el paralelo, el ejemplo, el verbo de Dios. Entonces no es el entendimiento, El entendimiento es la naturaleza divina misma. El verbo es el término de la acción de entender. El término donde termina la procesión. Hay una acción que da un resultado. El resultado totalmente interior a la acción de entender es el verbo. Podría ampliar un poco acerca de los falsos tomistas tan venerados como Karl Rahner. ¿Qué piensa de von Balthasar? Bueno, Karl Rahner
falso tomista, no es nada tomista. Karl Rahner es un desastre, él es un teólogo de orientación kantiano-hegeliana, él va mezclando todo, y bajo ciertos aspectos también heideggeriano. Su teología es un verdadero desastre y repite todos los errores del modernismo denunciado en la Payendi. Los repite enmascarándolos con una elocuencia pero increíblemente frondosa, pero los repite. Por ejemplo, digo un ejemplo para que se den idea, el modernismo era una herejía de principios del siglo XX, condenada explícitamente por la encíclica Payendi de San Pío X, y pertinazmente sostenida y mantenida por sus fautores, que no dieron marcha atrás. Esa herejía sostenía, por ejemplo, que Dios se dona a todo hombre en su interior, y eso provoca en todo hombre un movimiento hacia Dios. Ese movimiento es el sentimiento religioso que todo hombre posee. Ese sentimiento religioso se expresa exteriormente de manera distinta según las distintas épocas de la historia y según los distintos contextos culturales. Pero es siempre el mismo sentimiento religioso. No importan las diferencias de expresión, lo importante es darle cauce. Por eso, las religiones, Iglesia Católica incluida, pertenecen al ámbito de la expresión del sentimiento religioso. Es lo mismo ser budista, ser musulmán, ser católico, ser protestante, es todo lo mismo. No importa, lo que importa es vivir ese sentimiento religioso y darle cauce. Si esto mismo lo sostiene Rahner. Rahner sostiene que la Biblia es una de las expresiones, una de tantas expresiones de la inspiración fundamental que Dios le da al hombre en lo profundo de su ser. En el contexto hebreo, de la historia hebrea, eso fraguó en lo que llamamos la Biblia, y la Iglesia reconoce como expresión cualificada altamente de esa revelación más profunda y originaria. Pero esa revelación más profunda y originaria no se agota en la Biblia y tiene otras expresiones. Modernismo puro. Ese es el charlatán de Karl Rahner, para poner un ejemplo. Von Balthasar es más fácil de leer, mucho más agradable, es mucho más accesible, pero lamentablemente es tan pernicioso como Rahner. Él dice realmente barbaridades. Es un autor de carácter más literario, más poético, menos preciso y menos profundo que Rahner. Rahner es un intelecto puro, es como decir, perdónenme la comparación, pero es un intelecto luciferino, una inteligencia descomunal, es enorme. Uno lee Rahner y se siente pero desbordado, una capacidad enorme. Von Balthasar es poesía, y mezclado con citas de la Biblia, de los padres. Uno va leyendo y dice, qué lindo, qué hermoso esto, claro, va engañando mucho más y es más agradable de leer. Pero también dice barbaridades. Él sostiene, por ejemplo, que la distinción que hay entre el Padre y el Hijo en la Trinidad es la mayor distinción que hay en absoluto, que toda otra distinción es como un reflejo, como una expresión de esa distinción entre el Padre y el Hijo. Lo traduzco, hago una traducción. ¿Qué quiere decir esto? Que parece, bueno, qué lindo, qué interesante. No, ¿qué quiere decir esto? Hay más distancia entre el Padre y el Hijo que entre Dios y el mundo. Hay más distancia entre el Padre y el Hijo que entre Luzbel y el arcángel San Miguel. Hay más distancia entre el Padre y el Hijo que entre Satanás y Dios. ¿Se dan cuenta que es una barbaridad?
uno intuitivamente dice, no, no puede ser, ¿qué me están diciendo acá? Bueno, claro, pero los razonamientos de él los llevan a sostener cosas de este tipo. Y él es el que sostiene esa falsa doctrina que contiene un error dogmático. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo o escribirlo explícitamente, pero él sostiene que el infierno está vacío, porque no queda ningún alma ahí. El secreto de la teología, según él, consiste en ese artículo olvidado del credo, que sería el descenso de Jesús a los infiernos. Jesús desciende al infierno y saca de ahí todas las personas, salva a todos los hombres, y lo que quedan son las máscaras de las personas, los pecados. Pero Dios salva a todos los pecadores. Y el infierno, por lo tanto, está vacío, sin personas. Eso sostiene von Balthasar, un charlatán, pero bueno, en fin. Después, ¿cuáles serían algunas consecuencias del modalismo antiguo y moderno? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, uno termina... esto es difícil de explicar, quizás yo no tengo los términos adecuados. Lo que pasa es que el tema de la Trinidad no es un adorno en nuestra fe, en la verdad de las cosas, no es un adorno. Por eso a veces cuando insistimos, y no está mal, uno busca alguna línea de acuerdo para entablar un mínimo diálogo y después llegar a una conversión. Entonces uno busca una línea de acuerdo con el musulmán, con el judío, decir, bueno, creen que hay un Dios. Bueno, está bien, eso es verdad. Pero el Dios en el que creen no es propiamente el mismo. ¿Por qué? Porque hablar de la Trinidad no es un adorno, un accesorio que uno añade y del cual se puede prescindir alegremente. No, no. Porque no podríamos ser hijos de Dios si Dios no tuviera un hijo. Cuando se habla de que el cristiano, el que vive en gracia, es hijo de Dios, se está hablando de verdad. Se quiere decir que tiene la naturaleza divina, pero puede tener la naturaleza divina comunicada por gracia a partir del bautismo y por esa adopción que transforma el alma desde lo más profundo. Puede tener el hombre acceso a esa transformación solo si la naturaleza divina en cuanto tal es comunicable. Porque en Dios hay un hijo. Puede haber hijos de Dios. Por eso los padres decían, que San Agustín, ¿no? Dios te hizo hijo en el Hijo. No es un adorno. Si el Dios fuera el Dios musulmán, por así decirlo, cuando hablamos de que somos hijos de Dios, estaríamos usando una metáfora, una manera de hablar, como los muñequitos de un pastel que hace una mujer, que hace una torta, hace figuritas, ¿no? Un nenito, una nenita, un nenito, una nenita, hechos de harina, serían hijos, un dibujo, no son hijos. Serán parecidos, pero no son hijos, no tienen su misma naturaleza. Pues bien, Dios, si no tuviera esa fecundidad interna, no podría hacernos hijos suyos. Entonces caen todos los misterios de la fe. Por eso el modalismo, que convierte a las tres personas en una simple máscara exterior de Dios, termina por arrancar desde la raíz todos los misterios cristianos y toda la riqueza del orden sacramental que procura introducir en el alma en el interior de la corriente de vitalidad y de felicidad que constituye a la Trinidad. Porque es eso, la vida de la gracia. Por eso no son cosas, las herejías, estas frases, no son teorías teológicas que uno puede mencionar, hablar, leer alegremente y con superficialidad como si no importase. No, hay mucho en juego. Voy a otra pregunta, creo que ya estamos en tiempo, discúlpenme, respondo rapidito. ¿Cuál sería la diferencia entre entendimiento y espíritu? El término espíritu designa propiamente toda el alma humana,
en su dimensión más elevada, es decir, en su inteligencia y su voluntad. Un ángel que no tiene cuerpo, que es con lo que sería solamente un alma, para imaginarse, tiene solamente inteligencia y solamente voluntad, y por eso es una criatura solamente espiritual. El hombre es espiritual y corporal a la vez. Se suele decir que pensamos con imágenes. ¿Sería correcta la analogía del sol, Dios, rayos de luz, el verbo, y el calor de los rayos, el espíritu? ¿Tres aspectos o conceptos en uno? No, no, porque los rayos no son toda la misma energía que hay en el sol concentrada. Es una imagen débil. El verbo de Dios es Dios mismo. No es el Padre, pero un poquitito más débil. Y el Espíritu Santo no es solamente calor sin ser inteligencia. No. El único Dios, tres personas. Todavía no hemos estudiado esos aspectos. Y no hablamos de puntos de vista. No son distinciones de aspectos que hacemos. Si yo digo, por ejemplo, casa, digo domicilio, digo habitación, estoy refiriéndome a la misma cosa con distintos aspectos. El domicilio es el aspecto etimológico que viene del latín, domus, casa en latín. Si digo habitación, me refiero al lugar en el que estoy habitualmente. Es la misma idea, pero la expreso con distintos aspectos. No es así como se distinguen las personas, no son sinónimos, son tres personas distintas. Ya vamos a ver mejor cómo es esta distinción. Por el momento estamos viendo cómo es que hay procesión y por qué esto no es contradictorio, por qué esto es posible en Dios. Última respuesta. Padre, ¿es cierto que el error trinitario y cristológico de Rahner viene de su concepción de persona? En parte sí, porque Rahner piensa la persona según el concepto proporcionado por la filosofía moderna, que está equivocada en bloque y que interpreta a la persona como un centro psicológico. Entonces, esto es lo que condiciona un poco todo el planteo de Rahner, sí. Fíjense, entre muchos católicos buenos y bien intencionados, muchísimas personas pro vida que defienden la persona humana y todo, y con la mejor de las intenciones, católicos buenos, pero por ignorancia de la buena filosofía y de la buena teología, usan expresiones y frases que llevan a un error. Dicen, por ejemplo, que el constitutivo de la persona humana es la racionalidad. Y no, eso es un error. La racionalidad es una expresión de la persona, pero no es el constitutivo. El constitutivo de la persona humana es el ser, en otro momento hablaremos de eso, pero el tipo de ser que la persona tiene. Bueno, dicho esto, ya estamos totalmente en tiempo, discúlpenme, tenemos que cortar. Gracias por la atención, nos vemos en la próxima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, en el principio, de los siglos. Amén. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias por todo. Una sola cosa, aprovecho, perdón que me incorporé tarde, pero tuve acá que hacer una prédica. Acá el Padre me proponía, si a ustedes les parece bien, dar un curso sobre el modernismo y el neomodernismo. Así que bueno, si a alguien le interesa, el Padre Crígena, por caridad, está dispuesto a darlo. Así que bueno, gracias Padre por la propuesta. Así que bueno, levante la mano quienes quieren participar de ese curso. Yo, Leonor. Sí. Bueno, también agradecemos acá a los padres que están presentes, padres amigos, al Padre Gregorio Ansaldi. Hola Grego, saludos. Padre Manuel, nuevo párroco en España. Y no sé si algún otro sacerdote, pero bueno,
Padre Guillermo también. Bueno, saludos entonces, gracias Padre por todo y saludos a todos los demás. Saludos a mi mamá también. Buenísimo. A la próxima. Saludos, gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Padre. A la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, padres. Dios los Nada, bendiga. chao, chao. Pues ahí Igualmente. por dentro porque nunca ves. Saludos.